acercándonos a las diferentes facetas del arte. Vamos a estar de 20 a 22 horas, 20 y monedas. Estamos acá arrancando un poquito con delay, pero bueno, es así la movida argentina. A veces nos puede agarrar un tráfico de las diferentes maneras del tráfico, desde lo que puede ser el tránsito realmente automovilístico, o también incluso moviéndonos por otras por otras circunstancias. Estamos acá estrenando operadora, estamos con Jenny. Ahí nos mandás ahí como un aplauso, un saludo, algo así. Y vamos a andar. Está bueno que igual que cuando arranquemos que vayas como alternando. Es algo técnico, pero está buenísimo solucionar una hora. Que no estén los tres de manera simultánea, sino que vayas alternando entre individual y después panorámica. Buenísimo, aguante. Jenny la rompe. Estuvimos acá hablando, en 5 minutos solucionó todo. Estábamos ahí hablando acerca de las cuestiones técnicas y en un toque solucionamos todo, eso está genial. Y bueno, vamos a arrancar, como habíamos anunciado en un principio, desde lo que era la difusión desde Facebook o del Instagram, con Alejandro Méndez. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que súper contento por la invitación. Así que acá dispuesto a charlar. Ahí va, esta noche de viernes. Sí, buenísimo por venir un viernes también, ¿no? Porque un viernes a la noche es como, bueno, es como el momento de la semana que uno está como, piensa ya en el fin de semana, ya se está asomando unas pintas o está como saliendo. Yo igual digo que sí a todas las invitaciones. Ahí va. Es raro que diga que no. Muy bien. Así que no importa el día, no importa el horario, a veces sí, pero en realidad todas las invitaciones trato de cumplir, de ir, porque la verdad que me gusta. Me gusta el intercambio. Buenísimo. Vamos a indagar sobre varias aristas, principalmente por la poesía, porque es lo que atraviesa todo de lo que vamos a estar hablando, pero también va a ser desde vos como poeta, y después también, y es algo que está genial, y de hecho esa fue la razón por la que nos conocimos, tiene que ver con lo que es la Artes de la Escritura, que es la carrera que se inauguró en el 2016 en la UNA, y que ha disparado un montón de cosas positivas en lo que se refiere a la escritura y a la poesía, así que va a estar bueno poder indagar por ahí. Pero antes de ir por bueno, tu labor de docente, por lo que es vos también como difusor, porque has realizado muchas cosas, has realizado traducciones, has estado con las selecciones afectivas también. Exactamente. Haciendo mucha difusión, un gran laburo de difusión. Quiero indagar por ahí también porque una de las primeras páginas allá, hace como 10 años. Nació perdón que te interrumpa, en el 2006. Ahí va. Así que mirá, ya pasaron unos cuantos años. Uno de los primeros acercamientos que tuve por internet fue justamente las relaciones afectivas. Y hace poco, googleando un poquito de información acerca de vos, me di cuenta, él es uno de los gestores de eso. ¡Wow! Exacto. Antes de eso, muchísimo antes de eso, también te recibiste de abogado. Sí. ¿En qué momento estuvo presente la poesía? ¿Ya venía presente antes de empezar a estudiar abogacía o en el medio del desarrollo de esa carrera te apareció la inquietud? Siempre estuvo presente. En realidad escribo desde los 9 años. Empecé escribiendo cuentos. No sé, en la familia no tenía muchas personas que leyeran o que escribieran, pero sin embargo, muy tempranamente me interesé por la lectura, por la escritura. Empecé a estudiar francés. En esa época me pareció que era como una entrada a la literatura. Y bueno, a partir de ahí, concurso que aparecía, cosas que me podía enterar o informaciones que me llegaban de manera muy limitada, porque, repito, en mi familia no había una tradición relacionada a la literatura, ni a la escritura, ni a ninguna disciplina artística. Ahí empecé, así que desde muy chico. Y después, con el tiempo, apareció la poesía, ¿no? En principio apareció los relatos breves, los cuentos, a la edad de 9 años, y después sí, inmediatamente empezó la poesía, y en paralelo comencé con la carrera de Derecho. Ahí va. Pero es interesante que desde siempre, estuvo presente siempre. Sí, desde siempre. Solo que en determinado momento fue como que te tomó todo el flujo, si se quiere, o fue como que predominaste. Pero, ¿qué sucedió? Que estuvo siempre presente y en determinado momento dijiste, le voy a dedicar de lleno a esto y voy a ponerme a escribir, voy a hacer carrera en esto, y en consecuencia, por supuesto, has empezado a difundir y también, de hecho, ahora sos docente. Sí. Yo, digamos, para mí fue un momento puntual, específico. Había una palabra que siempre me rondaba, ¿no? Mientras yo escribía cuentos y demás, y era la palabra huesos. Yo no sabía por qué esa palabra rondaba.
Pero bueno, de vez en cuando yo siempre me aparecía esa palabra, todo el tiempo. Y bueno, en un momento como cristalizó, entendí qué tenía que ver en relación a mi historia personal. Mi viejo murió cuando yo era muy chico, murió cuando yo tenía 1 año. Y pasados 5 años de la muerte de mi viejo, mi madre nos lleva al cementerio porque había que levantar los restos, es decir, pasarlos de la tierra al nicho. Entonces, ahí con 5 o 6 años presencié esa escena, se abre el cajón y aparecen los huesos de mi padre. ¿No? Ese hecho revelador, epifánico, terrible, como quieras llamarlo, ¿no? Se ve que mucho tiempo lo tuve negado, tapado, no sé, no. Pero evidentemente salió a flote, salió en algún momento esa palabra y todo lo que simbólicamente estaba representando en mi historia personal apareció. Y a partir de ahí sentí que el canal de expresión era la poesía. Claro. Justamente una palabra que es una única palabra, una palabra llave, una palabra que tiene condensación de sentido, cosas que trabaja mucho la poesía, indefectiblemente me llevó ahí. Ahí va. Así que es muy preciso el recuerdo y el momento, digamos. Sí. No es algo como que no sé, no, exactamente fue ahí. Y muy de también a uno, si me pasara algo similar, en el sentido de que hay un acontecimiento que uno intuye, que es un mensaje, si se quiere, no sé, del destino, de la energía, de lo que sea, uno también lo toma como algo trascendental y algo más allá, ¿no? Como algo más allá de lo que es las cuestiones cotidianas o esa visión racional que se tiene de la vida, que también a uno lo intuye como diciendo, uy, hay algo más que está ahí. Sí, sí. Y aparte hay infinidad de posibles reacciones frente a eso mismo. Es decir, otro chico, en ese caso yo era muy chico, 5 años, hubiera reaccionado de otra manera. En fin, la manera en que se fue armando todo fue así en mí, ¿no? Mucho tiempo de, si querés, negación, si querés, olvido, si querés, alejamiento de esa escena, y después todo el tiempo actualizándose esa escena y apareciendo en superficie esa palabra, ¿no? Así que era muy clara la línea, digamos, el hilo de sentido que aparecía a partir de la aparición de esa palabra. Muy bien. Y las ganas de trabajar con la palabra, vale la redundancia, y con la escritura y específicamente con la poesía. Muy, bueno, genial. La verdad que está buenísimo cómo se nota por la experiencia y por todo que tu vínculo con la poesía va más allá de un artilugio o de una disciplina. Totalmente. Con las palabras, con jugar con las palabras. Sino el cuerpo me llevó. Es algo más del orden de lo aluvional, yo diría. Me llevó. No quisiera usar la palabra tomado porque a veces se usa y es medio lugar común, que tampoco creo que fue mi caso, pero sí que fue inevitable. En el sentido de inevitable, sí, absolutamente. No hubo ninguna intermediación racional, no tuve nada que decidir. Wow, qué bueno. Apareció y por eso lo tengo que explicar para que se entienda, ¿no? Porque si no, quizás no puedo dar cuenta de cuán fuerte fue o cuán fuerte es, digamos, ¿no? ¿Y crees en el destino a partir de eso? Más allá de que tomaste el paso de ir por la poesía, pero más allá de eso. Yo no soy de ponerle nombres, o mejor dicho, no me gusta ponerle etiquetas a las cosas, pero sí, creo que existen unas fuerzas como que mueven determinados sentidos, ¿no? Y también creo que hay parcelas que son destinadas para uno, ¿no? Parcelas de sentido, parcelas creativas, parcelas del discurso, y que hay algo que es muy importante. Si uno no trabaja ahí, nadie más lo va a hacer por uno. Hay una única persona en el mundo que puede hacer ese trabajo, y es uno mismo. Entonces, ese me parece que es el sentido creativo. Y esto es interesante porque lo reelaboré a partir de una entrevista que escuché de una gran coreógrafo y bailarina estadounidense, Martha Graham, que una alumna se le acercó y estaba muy preocupada porque se comparaba con otras bailarinas y sentía que no bailaba bien, que no era suficientemente creativa, que no era potente. Y ella le dice, olvídate de eso. No te corresponde a vos determinar el valor de tu arte, no te corresponde a vos analizar cuán potente o no es lo que estás haciendo. Lo que importa es que vos, la única persona que puede bailar, lo que tenés que bailar sos vos, tenés que hacerlo. Es decir,
mantener ese canal abierto. Me parece que si yo tuviera que decir que hay una obligación del artista es esa, mantener el canal abierto, el que te tocó a vos. Todos sabemos qué áreas. Bueno, yo creo que a través de la anécdota del hueso, creo que rápidamente supe qué era lo que tenía que escribir. Y me concentré ahí, en mi parcela, ¿no? Y no mirando al lado. Me parece que le hace mucho mal esta cuestión de la competencia, de la comparación, del ranking. Me parece que no tiene nada que ver con el arte. Me parece que el arte va por otro lado, por trabajar eso que uno tiene que trabajar. Bueno, vamos igual ahí, te voy a repreguntar más adelante con respecto a eso, porque ganaste un premio en su momento y que se ha publicado tu obra y está bueno como para ver esa lista. Pero también algo que mencionaste que quiero indagar es, bueno, hiciste en su momento, aprendiste francés y Sí. de hecho has hecho una traducción de parte de la obra de Francis Ponge. Exactamente. El Asparagus, ¿cómo se pronuncia? Está bien, Les Paragus. Nada que ver. No importa, pero está muy bien. Eso sería la traducción al castellano. Ah, perfecto. Bueno, Igual no volví a incurrir en la traducción, ¿no? algo que está interesante con respecto a la traducción es lo siguiente, que está bueno para que nos desasnes un poquito. Hay muchas posiciones con respecto a lo que es la traducción. Los idiomas no son sistemas simbólicos equivalentes y hay posiciones extremas, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hicieron a Fotwill que dijo: yo no pienso leer a Dostoyevsky hasta que no sepa ruso. También hay otra posición que, bueno, está bien, más allá de que la traducción es como volver a escribir y que se pierden cosas de un lenguaje a otro. Vos realizaste obviamente una traducción, entonces valorás la traducción. Absoluta. Creo ¿Qué que cosas se pierden y qué cosas se ganan? Totalmente. Bueno, yo me concentraría en las cosas que se ganan. Obviamente que se pierde, pero no importa. Es lo mismo que decía en la anécdota esta. Ese trabajo alguien lo tiene que hacer. Si no, digamos, aquel que no conoce esa lengua originaria, esa lengua de origen, bueno, está acercando infinidad de lectores a eso. Y me parece que ya el intento es suficientemente válido. Es una de las profesiones que más respeto, sobre todo la traducción de poesía. Junto con la de piloto de avión me parecen las dos profesiones más. Por algo, yo creo que soy un pésimo traductor y por algo no traduje más. Por el respeto que le tengo a la traducción, tengo grandes amigos que son grandes traductores y respeto enormemente. Me parece que es una tarea muy, muy importante, donde se tienen que sopesar infinidad de cuestiones, sobre todo en poesía, rítmicas, sonoras, de sentido, todo el tiempo tomar decisiones, ¿no? Pero es un trabajo muy, muy lindo, porque es un trabajo de recreación y de fidelidad al mismo tiempo, ¿no? Parece que están en tensión esas dos potencias, de ser fiel a eso que escribió otra persona en esa lengua de origen, y a la vez una recreación en esa lengua de destino, que sería a la lengua que lo tradujiste. Y me parece que es una tarea encomiable. Realmente yo la respeto mucho, por eso no traduje más. Ahí va. Bueno, igual, pero digo, está buenísimo esta posición. De pronto que hay un enriquecimiento y que si uno fuese tan extremo de decir no, lo leo en el lenguaje original, uno se perdería un montón de cosas. Totalmente. Por eso yo digo, prefiero que esté. Por eso yo siempre digo, prefiero que escriban, ¿no? Eso que uno tiene que hacer, o que se traduzca lo que uno... Después, obviamente, van a ser susceptibles de críticas, de revisiones. Hay traducciones que son más felices y que funcionan mejor que otras, ¿no? Pero yo prefiero que exista ese trabajo desde ya y a que no haya, ¿no? Mencionábamos antes de arrancar y que vos sos una persona que así ya tanto con las traducciones que has realizado, con esta traducción que has realizado, así como también con las selecciones afectivas, también buscando un poquito yo encontré como un currículum que está ahí presente y que está muy presente y me llamó la atención porque también que se haya destacado en parte de lo que era tu actividad poética, significa que también le das una importancia considerable. Buena parte de las lecturas que has realizado en muchos eventos, en muchos festivales que te han invitado. Y decíamos, ¿no?, antes de arrancar, que hay que encontrar como el punto justo a la hora de leer la poesía, de que no... ¿Cómo es ese equilibrio? Yo lo que digo que el poema hay que encarnarlo, ¿no? Entonces... y vivirlo. A veces lo que detecto en algunas lecturas de poesía es que algunos poetas que se quieren sacar el poema de encima, ¿no? Entonces, cierta o incomodidad o rapidez en la lectura o sobrevolar lo que está escrito. Y en otros casos, todo lo contrario, y que también creo que mata al poema, es un énfasis innecesario sí, creo que es un énfasis innecesario, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces el poema funciona como si fuera un pentagrama musical, ¿no? Están las indicaciones de lectura
y creo que si uno respeta esas indicaciones de lectura y se apropia de lo que está leyendo, me parece que esa lectura va a funcionar, ¿no? Va a ser una lectura viva, potente. Muy bien. Otra de las cosas que realizás, y bueno, como mencioné en un principio, ¿no? Nos conocimos por arte de la escritura, cursé el taller de Poesía 1, que fue una experiencia muy copada porque era... ¿Te aprobé o te reprobé? Me aprobaste, Bien, no, aprobé. No, me fui con una buena nota, pero está buenísimo poder decir que siempre que me iba de una clase práctica, me iba con correcciones. Que creo que lo peor que le puede pasar a uno cuando hace un taller es que uno vaya y le diga, está perfecto lo que hiciste. Y uno se va tal cual una vez ingresó. Y no fue así en lo absoluto. No, incluso, como seguramente recordás, yo tampoco uso ese verbo corregir, no creo en la corrección. Sí en la reescritura, ¿no? En la transformación del texto. Digamos, las devoluciones que yo hago en los talleres, ya sea en la UNA o en los talleres que doy en mi casa, siempre son en términos de sugerencias, decir, mirá qué te parece, cómo se podría reajustar este texto, qué te parece, cómo podrías reescribirlo, pero no nunca en términos de corrección, porque si no seguimos en ese mismo carril de la comparación y la competencia, ¿no? Esto está mal, esto está bien, no creo en esos términos. Sí, digamos, acompañar a la persona que está escribiendo, ver que encuentre el potencial en eso que está escribiendo, que encuentre las tensiones que hay entre aquello que quiso y lo que está plasmado en el texto, que las explore, que en algunos casos las haga evidentes esas tensiones, ¿no? Porque la poesía también es una tensión entre campos de fuerza, ¿no? Y tampoco funcionan aquellos poemas que son como muy asépticos, ¿no? Como perfectos, pero que no pasa nada. Entonces, todo ese trabajo me parece como muy enriquecedor, no solo para quien está escribiendo, sino para quien, en ese caso, en ese rol, cuando tengo el rol de coordinador, quien está acompañando, ¿no? Yo también aprendo muchísimo. Algo que sucedió con lo que es la inauguración de esta carrera es que también, y creo que es una consecuencia de eso, por eso tal vez dentro de las artes, que ya habían hace tiempo que habían carreras para lo que era la actuación, para la dramaturgia, para el baile, etcétera, estaba como esa concepción de que tal vez no se puede enseñar del todo a escribir, o no sé, o como que la poesía o la literatura es pura inspiración y listo, ¿no? ¿Qué cosas ya hace un tiempo que estás dando clases y haciendo talleres? Ya venías igual haciendo talleres en otros lados, pero dentro del marco académico se inauguró en Latinoamérica con esta carrera. Sí, una de las primeras del mundo, en realidad, yo diría. Así es. Ya que ya tenés una experiencia ahí, ¿qué cosas sí se pueden enseñar? ¿Y qué cosas ya depende del laburo personal, de la cuestión de las vivencias y del trabajo propio? Sí, creo que es algo parecido a lo que venía diciendo. No usaría la palabra enseñar. Sí me parece que los profesores, los docentes que estamos en la UNA, lo que podemos hacer es el acompañamiento, ¿no? En aportarle la experiencia que tenemos en esas áreas específicas, acompañar al alumno a que descubra determinadas potencias en su texto, determinadas falencias, que pueda atravesarlas y nutrirse no solo de la práctica, porque es bueno señalarlo que es una carrera que no es únicamente práctica, sino que también tiene una carga teórica. Y lo que es interesante y que se logró en la carrera es que la parte teórica tenga una bajada práctica, ¿no? Ahí va. Que no sean compartimientos estancos, que digamos que esa teoría que se ve en las clases, el alumno la pueda aplicar también en su propia escritura, ¿no? Y uno, como coordinador, como jefe de trabajo práctico, en mi caso, es acompañar, ¿no? Más que enseñar, yo usaría esa palabra, ¿no? Acompañar, reflexionar juntos. Y a mí lo que me interesa mucho, y vos lo viviste en las clases, es no solo que se establezca una relación jerárquica entre el docente y los alumnos, sino que haya mucha transversalidad, es decir, que haya lecturas entre los propios compañeros, ¿no? Eso también me parece que es muy enriquecedor, ¿no? Y que creo que lo he logrado, ¿no? Que también se lean entre ustedes, entre los alumnos en las clases, ¿no? Sí, y la comodidad, ¿no? Nos ha pasado que justo nos cruzamos en los pasillos y me cruzo con compañeras o compañeros que están cursando con vos y como una devolución positiva. Che, estamos acá, está buenísimo, etc. Bueno, me alegro. Y hay que también encontrar un equilibrio entre lo que es, porque también uno puede hacerlo desde la buena energía, como vos decís, y tratar de que no se note, si se quiere, esa jerarquía de, bueno, yo te estoy corrigiendo, etcétera. Pero a veces, y sucede por cómo es la literatura y el arte, hay una cuestión mucho más sensible
cuando uno entrega un poema o una canción o lo que sea, que cuando tal vez uno hace un trabajo de Excel para cualquier otra carrera, porque uno está poniendo mucho de uno también. Entonces a veces uno hace una devolución tranquila, amena, y a veces del otro lado hay mucha sensibilidad y termina como, ¿no? Sí, pero mirá, que en 4 años nunca me pasó, digamos. Soy muy cuidadoso. Me parece que soy de unas cosas donde soy más cuidadoso. Es como, vas a entrar a la casa de alguien, entonces golpea la puerta, entrar en punta de pie. Soy muy cuidadoso, pero no miedoso. Es decir, no soy condescendiente. No es que soy demagógico y le digo a todos que está bien. Digo lo que tengo que decir, pero busco la manera de decirlo de la manera más adecuada, de ser empático con la otra persona, de que participen los demás, de quizás por ahí yo no empezar yo hablando, sino quizás los compañeros, que la propia persona también hable. Es decir, lo hago con mucha empatía. Y creo que cuando uno realiza las cosas desde ese lugar, es raro, puede pasar que del otro lado haya un disgusto. Probablemente a veces alguna persona se haya sentido o haya escuchado algo que quizás no quería escuchar. Eso puede ser, pero a veces es positivo eso, ¿no? Tampoco se puede borrar la jerarquía, digamos. También está, digamos. Soy el profesor. Poner las notas o haces las orientaciones, como decís, o devoluciones. Es un sistema académico, no nos olvidemos que es dentro de una universidad, con lo cual hay un régimen de notas, de asistencia. Todo eso, digamos no lo puedo borrar, está. Pero sí lo transito, o por lo menos intento hacerlo de una manera diferente, ¿no? Antes de que nos leas unos poemas, estamos acá transitando. Hemos arrancado y cuarto hoy, por cuestiones de que nos hemos estado acomodando y estamos ahí como tratando de ajustarnos con los tiempos, pero es así, hay que adaptarse, los viernes son así. Y Jenny hizo la mejor, la verdad que estamos muy contentos con Jenny porque entre 5 y 10 minutos acomodamos todo, acomodamos las cámaras, nos pusimos al día. Sí, genia total. Sí. ¿Podés ponerte como aplausos? Ahí como aplausos para Jenny, que la rompió. Y si no, yo la aplaudo. La podemos Ahí va, en 10 minutos solucionamos todo. Antes que nos comente, que nos leas unos poemas. Sé que es difícil la pregunta y depende de cada uno. Preguntas difíciles. De cada una. Uno depende al poeta que le pregunte. Va a decir, lo importante es el ritmo, lo importante es la temática tal vez. A mí me gusta jugar con las palabras y crear nuevas palabras. Que supongo que depende de cada uno y de cómo trabaja y cómo se vincula con la poesía. Sí. ¿Qué es la poesía? La pregunta más difícil. Era por la que tenía que haber empezado, tal vez, no sé. La pregunta del millón. Claro. Hay muchas aproximaciones a esa. Yo lo tomo, digamos, no voy a dar una definición, porque me parece que no. Sí creo que hay muchas aproximaciones a lo que es la poesía. Me parece que es un lenguaje que trabaja con la condensación. Es uno de los elementos que a mí más me interesa, la condensación de sentido, la condensación sensorial. Y hay algo que para mí es fundamental en la poesía. La poesía es aquel tipo de discurso que en vez de señalarte las cosas, designarte las cosas, contarte las cosas, te agarra de la mano y te coloca en medio de las cosas. Te lleva ahí. Esto obviamente no es una idea mía. Esto lo dijo un teórico y poeta y traductor francés, Henri Mejonic. Y él básicamente, cuando dice esto, trata de separar lo que él entiende que es la prosa de la poesía, ¿no? Entonces, en la separación que él hace, dice que la prosa, básicamente lo que hacen es designar, nombrar, narrar, no porque la poesía no pueda hacerlo, obviamente, la poesía también describe y narra, pero que la poesía trasciende ese lugar de designación de las cosas. La poesía es el lenguaje capaz de llevarte en medio de las cosas, con un poder transformar. Y yo coincido 100% con esa definición. Creo que el buen poema te lleva de las narices ahí va, a ese lugar. No te explica. Te agarra las narices y te planta ahí en medio. Y si lo querés definir, nunca le vas a encontrar la definición. Pero te lleva ahí, te lleva en medio de la tormenta, en medio de la emoción, en medio de la pasión, en medio de la reflexión, de la idea, pero te agarra de la mano. Bueno, genial. ¿Nos lees unos poemas? ¿Qué nos trajiste? ¿Nos trajiste de todo? Traje de todo, no sé si va a haber tiempo. Sí, pero un popurrí tampoco, claro, sí. Hacemos un popurrí, está bueno poder claro. Tener un poquito de cada cosa. Bueno, voy a leer The Polder
que este es mi último libro publicado, en Bajo la Luna. Les voy a leer el primer poema, que ustedes ya van a ver que tiene relación con esto que conté de mi padre. El poema se llama Bajo los tilos. Bajo los tilos. Me mostró la carta del cementerio. Había que levantar tus huesos, ya vencida su estadía terrenal. Ella había asegurado el pedazo de tierra con una hilera de tilos, sin imaginar los actos que íbamos a representar. Tu nueva categoría de insepulto. La casa estaba helada y una sola lámpara encendida. La impaciencia nos llevó hacia el muro detrás de las vías. Un cicerone municipal señaló la cruz apoyada en la tumba vecina. Cerré los ojos y busqué refugio en la avenida Bajo los Tilos. Se escuchó el estruendo de la pala en la madera podrida del cajón. Por fin te iba a conocer. El empleado separó la osamenta y extrajo una media negra. La exhibió a la luz del sol. Ella me tomó de la mano. Por las dudas, te negué 3 veces. El montículo de tierra, las flores secas, todo daba vueltas. El centro del mundo en la avenida Bajo los Tilos. ¿Qué más? Bueno, voy a leer otro poema también de Polder. Este se llama Un cuáquero en la corte de los milagros. La educación sentimental fue un título con abandonos documentados. La educación sentimental fue pura vocación crónica y automedicación. La educación sentimental requirió posgrados y maestrías. Sentimental, la ambición por el mar proclamada desde la orilla. Sentimental, la disposición del repertorio de nombres propios. Sentimental, la nota más alta en el karaoke. Mi educación sentimental fue como el grito de guerra de los esquimales, en silencio. Mi educación sentimental fue como el rezo secreto de los ateos. Mi educación sentimental fue como el ave fénix, pero mis hombros no cargaron el cadáver de mi padre. Educado con el metrónomo de las pasiones menores. Educado en la creencia del Dios de la simetría. Educado para mirar el Rubicón sin cruzarlo. Una educación sentimental para poder contarla y despuntar el vicio por los aforismos. Una educación sentimental ahora que la lírica está muerta y hay déficit de laudes. Una educación sentimental, revisionista y autoindulgente para llorar a secas. Sentimental, la mano que escribe ajena al cuerpo que la sostiene. Sentimental, aún leyendo los diarios o sacando la basura. Sentimental, en los 0,4 segundos de la sístole y otros tantos de la diástole. Tuve una educación sentimental con temblores, como un cuáquero del siglo XVII. Tuve una educación sentimental, jacobina en las despedidas y garantista en el placer. Tuve una educación sentimental, supersticiosa, a la manera de los pigmeos. Fui educado por la didascalia homoerótica de mis tías. Fui educado en el dojo de un cinturón negro para aprender a caer con elegancia. Fui educado para ser paciente como un filólogo con su piedra roseta. Sentimental, por las mañanas, separando las hebras del té. Sentimental, el tarareo del estribillo de esta canción. Sentimental, la diáspora de amantes. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí, tenemos ahí. ¿2 más? ¿3? Sí. Muy bien.
Voy a leer inéditos. Un libro nuevo que ya está terminado. Voy a leer el primero. No tiene título. Tengo un corazón antiguo incluso para los desbordados frutos de la historia. Decimonónico mi corazón parece florecer en el halo que desprende el muchacho de la plaza y su espalda apolínea, promesa y decepción con esquirlas perfectas. Un corazón teórico que derrama excepciones, ciego ante la evidencia del desierto, sordo a las trompetas y al Dios que responde con un trueno mudo para la furia de la naturaleza, dulcísimo en su religiosa ferocidad. Tengo un corazón antiguo, descatalogado en los brotes más verdes, su fulgor apenas relumbra y ya es molde funerario. Estas que ahora nacen son las glicinas muertas, no sus hijas bárbaras. Tengo un corazón antiguo atravesado por dos chicos abrazados a la sombra de una nube pasando por el campo. Un corazón pospolítico con miriñaque y conciencia social. Tengo un corazón que late en el murmullo del agua, agua que es la voz del padre de mi padre, un corazón primordial, enamorado de los latidos yámbicos de mi madre. Tengo un corazón antiguo cercado por tres murallas chinas, inaprensible, como el vacío donde canta el pájaro de la leyenda, solo de buen augurio si vive en el mito. Arritmia asintomática, dijo el cardiólogo, yo digo un corazón anacrónico, el corazón en la boca, preverbal. Tengo un corazón antiguo, guiado por voces, a la manera de los santos, dilapidado entre glicinas, como el de aquel poeta asesinado frente al mar. ¿Está bien así o uno más? Uno más, ¿tenés alguno breve? Uno breve, vamos a buscar uno breve. Ya estamos, ¿eh? Lo bueno es también tener todo ahí guardado, ¿no? Está todo guardado. Sí, eso está genial. La tecnología tiene sus cosas buenas. Tal cual. Ahora vamos a leer este, que es cortito. Juraría que esa intensidad no es mía. Casi en préstamo, sus detalles en primer plano, lo inexplicable plantado con toda soberanía. Aprender hebreo online, caminar por el aire, como cosa de todos los días, amar a dos hombres, un hijo y el espíritu, resucitar con los ojos cerrados. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a escribir? Un animal de ocasión tartamudearía certero. Muy bien, ahí estuvo Alejandro Méndez leyéndonos unos poemas y gracias por la charla, la verdad que estuvo buenísima. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. La bueno, verdad que estuvo muy bien. Aguante. Vamos con un tema y volvemos.